El capítulo de hoy nos presenta a un Dios que continúa buscando al ser humano, un Dios que continúa buscándote para que tú puedas ser salvo y que esa salvación tú puedas llevarla también a tus amigos, a tus vecinos y a tus familiares. Abre la Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 22 del libro de Ezequiel. Vamos rápidamente al texto bíblico. El versículo 1 dice lo siguiente: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Y tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad sanguinaria y le mostrarás todas sus abominaciones? En este capítulo se presentan diversos pecados en los que había incurrido Jerusalén. Sin embargo, vamos a detenernos simplemente a vislumbrar dos de ellos que a mi parecer eran los más importantes. Dentro del versículo 3 se presentan dos tipos de pecado. Nosotros vemos el primer pecado, que es la opresión, ¿verdad? El abuso al débil, a la viuda. Y el segundo pecado nos habla un poco acerca de la idolatría. Mire lo que dice el versículo 3. Les dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad que derrama sangre dentro de sí misma. Era una ciudad que derramaba sangre dentro de sí misma. Abuso, opresión, injusticia social, amigos. El texto continúa y dice: y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Entonces acá vemos estos dos tipos de pecado. Opresión, ¿verdad? Dolor frente a la viuda, al pobre, al desamparado. Derramaban sangre dentro de la misma ciudad. Y en segundo término encontramos la fabricación de ídolos, la idolatría. ¿Correcto? El relato continúa y en el versículo 17 hasta el versículo 22 tú vas a encontrar esta palabra que se reitera, que es la palabra escoria. Otras traducciones bíblicas colocan esta palabra como impureza. Sugerente es mencionar que Dios había pasado este proceso purificador y había simplemente quedado la impureza. No había quedado nada bueno sobre esta nación, sobre este pueblo. Ahora, si tú te das cuenta, dentro del versículo 19, 20, 21, se presenta que va a colocarlos nuevamente en el fuego. Dice ahí que los colocará en medio del horno, al estaño, al hierro, a la plata que se han convertido, ¿verdad? Y tú debes recordar cómo ellos hacían sus ídolos. El proceso en el cual ellos realizaban, ¿verdad?, esa fundición de ídolos era lo que iba a acaecer para ellos. El relato continúa. Y si tú también notas el versículo 24, hasta el versículo 25, 29 también, nosotros nos damos cuenta de algo, de que acá los príncipes, los sacerdotes, los funcionarios, los profetas, todo el pueblo, amigos, se habían desviado. Habían desoído la voz de Dios y no querían cumplir los estatutos del único Dios verdadero. Mira lo que dice el versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Estos textos son lastimeros. Esto nos causa mucho pesar y mucha pena. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta historia del capítulo 22? Yo quisiera terminar rápidamente con un texto más. ¿Sabes por qué? Porque Dios continúa buscando. Y en aquel momento Él también buscaba, por lo menos un hombre, dice, que se coloque en la brecha, en el lado correcto, para que así pueda haber guiado a esta nación para que no sean destruidos, para que las consecuencias de su pecado no los alcancen. Porque lo que Dios siempre busca es salvar, amigos. Nosotros vimos en capítulos anteriores: yo no quiero la muerte del que muere, dice Él, sino que dice: conviértanse y vivirán. Mira lo que dice el versículo 30. El versículo 30 dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. ¿Pero qué dice? Pero no lo hallé. Querido amigo, Dios continúa buscando seres humanos. Dios continúa buscándote. ¿Para qué? Para salvarte y para que tú compartas esa salvación con otros. Para que tú compartas el evangelio de buenas nuevas de salvación con tus vecinos, con tu familia,
con tus amigos, con tu ciudad, con tu país. La pregunta para esta mañana es la siguiente. ¿Dios cuenta contigo? ¿Sabes? Porque tú puedes contar con Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque contamos contigo. Gracias porque tú continúas buscándonos. Permite, Señor, que nuestro corazón sea impactado por el Espíritu Santo. Ayúdanos a convertirnos y permite, Señor, que no generemos ídolos, que tampoco, Señor, caigamos, Señor, en estos dos tipos de pecado que nos muestra el capítulo de hoy. Fabricación de ídolos, Señor, y derramar sangre dentro de la misma ciudad, que en palabras simples era no ayudar al prójimo, sino que por el contrario, Señor, reducirlo, abusar de ellos. Bendice, Señor, a cada uno de mis amigos que están al otro lado de la pantalla y ayúdanos a poder aceptar esa búsqueda, ese llamado que tú nos haces y a colocarnos en la brecha, en el lado correcto contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.